se encuentren muy bien y tengan un excelente fin de semana. En las últimas semanas, la población mexicana se ha visto agobiada por una cuestión de una tercera ola que se está manifestando en México y además a nivel mundial. Y esto tiene que ver mucho con la mutación del SARS-CoV-2, del virus del COVID-19, a una variante conocida como variante Delta. Y esto ha provocado que se enciendan las alarmas. En el sentido de la variante Delta, nos dimos la tarea de revisar este artículo que fue publicado ahora en julio, el 8 de julio de 2021, es decir, hace 20 días aproximadamente, y se titula Una reducción de la sensibilidad del SARS-CoV-2 de la variante Delta hacia los anticuerpos de neutralización. Esto quiere decir un incremento en la resistencia de la variante del virus del COVID-19, la variante Delta, contra los anticuerpos de neutralización que ya están preformados en los pacientes. Muy bien, si gustan el artículo se los puedo compartir, nada más déjenme su correo electrónico y se los puedo pasar con mucho gusto. Bueno, esa es la descripción genética del virus COVID-19 con la variante Delta, donde su variación está a nivel del spike en esta unión, el RBD, así se le llama, que es el objetivo de la unión, y la terminal N, que más adelante vamos a ver, que dependiendo de esta variación también depende de la respuesta o no a los anticuerpos monoclonales o bien a la resistencia o no de los efectos de la aplicación de vacuna. También a este nivel se encuentra esa mutación. Bueno, en esta gráfica podemos ver cuál es el porcentaje de neutralización de diferentes tipos de medicamentos. Por ejemplo, el bamlanivimab, se observa que su porcentaje de neutralización es alto en las variantes D1614G y en la variante alfa. Aquí podemos ver la que va de gris, que es la D614G y la variante alfa, mientras que no tiene ningún efecto de neutralización en la variante beta ni en la variante delta, ni en la variante beta ni en la variante delta, que es la que nos está agobiando a nivel mundial. Por otro lado, el medicamento etesivimab sí tiene un efecto de la neutralización o porcentaje de neutralización con la variante delta y para D1614G, medianamente para la variante alfa y curiosamente para la variante beta no tiene ningún efecto inhibitorio. Por otro lado, el casirivimab tiene efecto inhibitorio sobre la variante beta, sobre la alfa y sobre el D614G. Y el único medicamento anticuerpo monoclonal que tiene un efecto de concentración de neutralización es el Indemimab. Indemimab es aquel que sí tiene un efecto de la concentración de neutralización del virus del SARS-CoV-2 de las diferentes variables. Disponible en nuestro país no creo, nunca lo había escuchado. Pero bueno, ya al menos tenemos un medicamento, un anticuerpo monoclonal que de alguna manera pudiera ser empleado en pacientes que tengan infección por SARS-CoV-2 de manera crítica o enfermos críticos a nivel pulmonar. Aquí lo que ya les comentaba del punto de vista genético, de acuerdo a la unión que se presentan, bien ustedes, aquellos que presentan la variación RBD85 como el porcentaje de neutralización es prácticamente nulo en la variante delta, un poco en la variante beta
pero al final de cuentas se alcanzan altos porcentajes arriba del 60%, mientras que en la variante, en la, en la D614G medianamente, y en la variante alfa tiene un efecto inhibitorio casi del 100% cuando presentan esta unión o porcentaje de neutralización, pero cuando está en la variante delta prácticamente no hay respuesta. Igual para el dominio o de la porción N del virus, pues prácticamente al presentarse estas variaciones no hay una capacidad inhibitoria por parte de los anticuerpos monoclonales en cuanto al porcentaje de neutralización. Aquí podemos ver esquemáticamente cómo se manifiesta el efecto, por ejemplo, del bamlanivimab, donde sí tiene un efecto inhibitorio sobre la variante D614G, sobre la variante alfa, pero no tiene ningún efecto sobre la variante de beta ni la variante delta. El indevimab sí lo tiene sobre esta cepa, sobre la alfa, sobre la beta y sobre la delta. Es decir, como ya lo vimos anteriormente, sí tiene un efecto importante. Sin embargo, cuando tienen el RDB85, vean ustedes que la variante delta no tiene una capacidad inhibitoria de la concentración del virus y por lo tanto esta lo hace mucho más peligroso. En esta gráfica podemos ver que en la variante D614G pues prácticamente todos los medicamentos tienen un efecto inhibitorio. En la variante alfa los tres primeros excepto el bamlanivimab, y en la variante beta el indevimab sí lo tiene, el casirivimab también lo tiene, no así el etesivimab y el bamlanivimab como anticuerpo monoclonal. Y para la variante delta, que es la más preocupante, pues prácticamente el único que tiene efecto inhibitorio es el indevimab. ¿Ok? Entonces, pues para tomarlo en cuenta en ese contexto. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver dos tipos de corte. Una corte que se realizó en individuos convalecientes después de la infección del coronavirus o SARS-CoV-2 y se estableció una corte y se midieron la concentración inhibitoria efectiva del 50%, que se abrevia como ED50, y podemos ver en aquellos pacientes que tuvieron la infección, que no han sido vacunados, pero que tuvieron la infección 12 meses después de la infección, contra la variante D614G, sí tiene una concentración inhibitoria del virus efectiva del 50%, aceptable también para la variante alfa, pero vean ustedes cómo para la variante beta y para la variante delta prácticamente no hay un efecto inhibitorio en la creación de anticuerpos después de 12 meses de haberse sido infectados. Es decir, la dosis efectiva del 50% no está presente en aquellos pacientes que no se han vacunado pero que tuvieron la infección y que estas dos variantes, pues contra esas variantes no van a tener anticuerpos. Por eso es sumamente importante la vacunación en todos los pacientes, aun cuando ya hayas tenido la infección por SARS-CoV-2, tener esto como un efecto importante. Por otro lado, se mide también la concentración mínima inhibitoria de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en sus diferentes cepas o variantes 12 meses después de la vacuna. Aquí está contra esta variante, buena concentración, contra la variante alfa también, contra la variante beta también y contra la variante delta también. Sin embargo, si pueden observar, pues si comparamos las diferentes medias de cada uno de los grupos, pues vamos a encontrar diferencia significativa. Por ejemplo, en este caso, 12 meses después de la vacunación, vean ustedes la concentración contra la variante alfa en comparación con la variante delta, pues sí hay una diferencia significativa de mayor concentración de anticuerpos inhibitores contra el SARS-CoV-2. ¿Sí?
de la D614G comparando contra beta. También es significativo, ¿sí? Y comparando la alfa contra beta también es significativa la diferencia. Pero a grosso modo podemos observar que estas variantes después de la vacunación, las dos, pues tienen menor concentración de anticuerpos contra SARS-CoV-2 si son las cepas beta y la cepa delta. Si el paciente recibe la vacuna de Pfizer después de la tercera semana de vacunación, podemos encontrar que contra la variante D614 sí hay una concentración efectiva inhibitoria del 50% considerable. Sin embargo, contra la variante alfa es muy poquito, prácticamente nula contra la variante beta y contra la variante delta. ¿Sí? Estamos hablando 3 semanas después de la vacunación. 3 semanas después de la vacunación. Cuando tenemos que se ven o se miden los anticuerpos después de 8 semanas de vacunación y 5 semanas después de la segunda dosis, sí podemos ver que hay una elevación importante de los anticuerpos contra la variante D614, contra la variante alfa, contra la variante beta y contra la variante delta. Sin embargo, si hacemos la comparación entre estos grupos, pues obviamente vamos a encontrar, diferencia significativa entre el grupo del D6G14 frente al beta, no sería así estadísticamente significativo, y del alfa contra el delta. Prácticamente, pues aquí en comparación entre grupos hay una diferencia muy marcada. Pero si hiciéramos una comparación de las medias de este grupo de las 8 semanas después de la vacunación en comparación a las 3 semanas después de la primera dosis, pues vamos a encontrar que hay una diferencia significativa en ambos grupos. Y también en cuanto a la variante beta, vean ustedes, prácticamente sí hay una diferencia, y no hay que decir de las otras dos, pero sí es muy marcada la diferencia entre la variante delta. Sin embargo, sí podemos observar que pues no, tampoco hay una cuestión de una significancia importante en cuanto a la elevación de anticuerpos, en comparando, por ejemplo, alfa contra delta. Y esto nos puede hacer sensibles a que tengamos infección por SARS-CoV-2 y la variante delta. Ahora veamos después de la administración de la vacuna AstraZeneca. Muy importante porque es la que más se ha aplicado en nuestro país, la AstraZeneca, más que la Pfizer. Ven ustedes, después de la primera vacunación a las 10 semanas, pues se elevan anticuerpos contra la variante D614G, contra la variante alfa, pero no se elevan ningún anticuerpo o no se eleva significativamente después de las 10 semanas de vacunación. Perdón, no se vayan a contagiar. De las 16 semanas después de la vacunación, los niveles de la variante D614G pues se elevan significativamente, el alfa también, la variante delta también se eleva con AstraZeneca, y también la anticuerpos inhibitores ED50, es decir, efecto dosis al 50%, sí se eleva contra la variante delta con la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Por lo tanto, mi punto de vista es que de alguna manera sí te da una protección de la vacuna AstraZeneca de acuerdo a estos resultados contra la variante peligrosa que está ahorita circulando en el mundo y en nuestro país, de la variante Delta. En la Corte de Nueva Orleans
de Orleans. También a las 6 meses después de la infección podemos observar un efecto inhibitorio máximo contra las diferentes cepas del virus de SARS-CoV-2. Delta, alfa y beta, si se encuentran concentraciones inhibitorias. Aquí se consideraron básicamente 54 pacientes del grupo 1 y 25 pacientes del grupo 2. Bueno, después de la vacunación, 16 semanas después de la vacunación, después de la segunda dosis, también presenta una elevación significativa de la concentración inhibitoria del de 50% de efecto máximo contra las variantes D614G, contra la variante alfa, contra la variante delta y contra la variante beta muy bajito en comparación a lo que vimos anteriormente. Esta es más o menos el número de individuos, cómo se comportaron 6 meses después en la corte de Orleans y con la corte de Estrasburgo, y después de la infección y después de las 12 meses de vacunación. Aquí se divide en dos grandes grupos, aquellos individuos que no desarrollaron o desarrollaron concentración mínimo inhibitoria del 50 menos de 30 y aquellos mayor de 30. Vean ustedes, 6 meses después, pues 92, aquí está en azul, los que sí lograron efectividad, ¿sí? De a los 12 meses contra estas cepas, contra la D614, alfa, beta y delta. Vean ustedes 12 meses después cómo baja la cantidad de individuos que tienen concentraciones neutralizantes contra el SARS-CoV-2 variante delta y variante beta, muy bajitas en comparación a los 6 meses después en el estudio de Estrasburgo en comparación al estudio de Orleans. Sin embargo, comparando el suero de los pacientes convalecientes contra el suero de los pacientes que se recibieron la vacuna 12 meses después, pues prácticamente todos tenían una concentración neutralizadora arriba de 30 para las variantes de 614G, alfa, beta y delta. En cuanto a Pfizer, podemos ver 3 semanas de vacunación. Vean ustedes la dificultad para desarrollar concentraciones inhibitorias mayores de 30, pues prácticamente muy poquitos. Pero 8 semanas después de la vacunación con Pfizer de la segunda dosis, es prácticamente una cobertura arriba del 80%, para la variante delta 94%, para alfa 94% y para la otra, para la común o clásica casi del 100%. A las 16 semanas después de la segunda dosis vemos que se mantiene una cobertura contra la variante delta. Sin embargo, la variante beta pues no, la mitad de sus pacientes no desarrollaron anticuerpos neutralizadores arriba de 30. AstraZeneca, 10 semanas después de la vacunación, después de la primera dosis de vacunación, y vean ustedes cómo sí se mejora bastante después de la segunda dosis, desarrollando anticuerpos contra neutralizadores mayores de 30 en las diferentes cepas.